La tumba del faraón Tutankamón ha sido uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, junto con la fascinación y el asombro que ha generado su descubrimiento, también se ha hablado mucho de la maldición que habría afectado a quienes participaron en su excavación y apertura. La leyenda de la maldición comenzó poco después de que se descubriera la tumba en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Según se cuenta, esta tumba estaba protegida por una maldición que prometía la muerte a todos aquellos que profanaran, y es que aparentemente la maldición había sido escrita en la tumba, y se decía que se trataba de una antigua maldición egipcia. Desde entonces, la historia de la maldición ha sido objeto de mucha especulación y debate. Algunos creen que es una simple leyenda, mientras que otras personas creen que hay algo de verdad en ella. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay de cierto en la maldición de la tumba de Tutankamón? En primer lugar, es importante destacar que no hay ninguna prueba sólida que respalde la existencia de una maldición. Si bien es cierto que hay varias personas involucradas en la excavación y apertura de la tumba, estas murieron en circunstancias muy extrañas. También es cierto que muchas de estas muertes pueden explicarse por causas naturales o accidentales. Por ejemplo, algunos de los miembros del equipo de excavación murieron debido a enfermedades y accidentes. Por ejemplo, Lord Carnarvon, el mecenas de la excavación, murió poco después de la apertura de la tumba debido a una infección por picadura de mosquito. Otros miembros del equipo también murieron en circunstancias que no parecen nada que ver con una maldición. Por otro lado, también hay quienes creen que la maldición podría haber sido una invención de los medios de comunicación de la época, ya que en los años 20 del siglo pasado, la prensa era muy sensacionalista y la historia de una maldición que afectaba a los exploradores de la tumba de Tutankamón era demasiado atractiva para ser explorada. De hecho, algunos periodistas de la época afirmaron haber inventado la historia de la maldición como una forma de atraer la atención del público. Algunos argumentan que la maldición podría haber sido real, pero que sus efectos no se limitaban a los que se encontraron en la tumba, sino que se extendieron a quienes la rodeaban. Otros creen que la maldición podría haber sido una especie de efecto psicológico, generado por el miedo y la superstición. En cualquier caso, es difícil negar que la historia de la maldición ha tenido un gran impacto en la cultura popular. Desde entonces, se han hecho numerosas películas y novelas sobre la tumba de Tutankamón y su supuesta maldición, y el mito ha sido objeto de mucha discusión y debate entre los expertos. Es decir, algunos estudiosos de la historia y la cultura egipcia han argumentado que la idea de una maldición era bastante común en el antiguo Egipto. Se creía que las tumbas y los objetos funerarios estaban protegidos por poderes sobrenaturales y que los que los violaban podían sufrir la ira de los dioses. De hecho, hay numerosos ejemplos de maldiciones escritas en las tumbas de los faraones, aunque la mayoría de ellas se refieren a amenazas de castigos divinos más que de la muerte en sí. A pesar de esto, la mayoría de egiptólogos modernos tienden a ser escépticos sobre la idea de una maldición real. La mayoría de las muertes que se han asociado a la tumba de Tutankamón pueden explicarse fácilmente por causas naturales o accidentales, y no hay ninguna evidencia sólida que respalde la existencia de una maldición. Además, algunos expertos argumentan que la idea de una maldición es en sí mismo una forma de occidentalizar la cultura egipcia. En la cultura occidental, las maldiciones y los hechizos se asocian con la brujería y el ocultismo y se perciben como algo amenazador y peligroso. Sin embargo, en la cultura egipcia, las maldiciones eran parte integral de la religión y la vida cotidiana, y se consideraban una forma legítima de proteger a los muertos y sus posesiones. En última instancia, la historia de la maldición de la tumba de Tutankamón sigue siendo un misterio. A pesar de los muchos años de investigación y la gran cantidad de información que se ha recopilado sobre la tumba y su contenido, todavía no hay una respuesta definitiva sobre si la maldición era real o no. Lo que sí es claro es que la tumba de Tutankamón sigue siendo una de las maravillas arqueológicas más fascinantes del mundo.
desde su descubrimiento en 1922, ha cautivado la imaginación de millones de personas en todo el mundo y ha generado una gran cantidad de investigación y estudio en el campo de la egiptología. Y no solo esta tumba ha tenido misterio, sino también la forma en que se construyeron las pirámides de Egipto. Y si tú quieres saber cómo sucedió esto, cómo construyeron estas pirámides, te espero en el video que estarás viendo en pantalla.